estuvimos viendo precisamente el tema del concurso mercantil, que se está dando de qué hablar mucho y que puede ser una opción de trabajo profesional por parte de los contadores y abogados, y que hay que conocer perfectamente bien cuáles son todos los detallitos que traen por ahí escondidos, todas las peculiaridades que pudiera tener cada una de las empresas, precisamente para poder superar esa revisión que nos hace el visitador, a manera de que los comentarios que le haga el visitador al juez de distrito pues sean positivos para poder realizar este procedimiento. Nos quedamos entonces, estábamos viendo el artículo 10 en el segmento anterior, y ahorita vamos a ver lo que es el artículo 11, incumplimiento de pago de obligaciones. Este artículo 11 nos indica que se presumirá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando se presente alguno de los siguientes casos: inexistencia o insuficiencia de bienes en que trabar ejecución al practicarse un embargo por el incumplimiento de una obligación, o al pretender ejecutar una sentencia en su contra con autoridad de cosa juzgada; incumplimiento en el pago de obligaciones de dos o más acreedores distintos; ocultación o ausencia sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones, en iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de la empresa. Entonces no tienes los suficientes activos para hacer frente a un embargo, has incumplido en tus obligaciones con dos o más de tres acreedores, te ocultas y te desapareces de la empresa cuando te llegan a cobrar y todo el mundo dice que no está. Esto lo hacen porque están protegiendo precisamente a algunos de los acreedores, a algunos de los proveedores, que ellos pueden demandar también precisamente el concurso mercantil en las empresas que dejen de pagarles. Nos dice nos establece la fracción número 5: acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones; incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un convenio celebrado en términos del título quinto de esta ley, y en cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. Entonces aquí tenemos cuáles son las presunciones que hace esta ley en cuanto al incumplimiento generalizado del pago de tus obligaciones. Tenemos en el artículo número 17, ya no nos va a dar tiempo de ver más ampliamente algunos temas, pero los comentamos ahorita al final del programa. El artículo 17 nos establece, para que nos quede claro también, quién es la competencia para el concurso mercantil, y nos establece: es competente para conocer el concurso mercantil de un comerciante el juez de distrito con jurisdicción en el lugar en donde el comerciante tenga su domicilio, salvo por lo dispuesto en los párrafos siguientes. Entonces tenemos, ¿qué más nos indica este artículo número 17? En el caso de las solicitudes o demandas de concurso mercantil que se promovieran por o en contra de sociedades controladoras, habiéndose ya promovido un concurso mercantil de sus controladas, o bien las solicitudes o demandas de concurso mercantil promovidas contra sociedades controladas, habiendo iniciado el trámite de un concurso mercantil de la sociedad o sociedades controladoras, para la acumulación a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será competente el juez que hubiese conocido del primer juicio, bastando promover la solicitud o demanda subsecuente ante el mismo para su admisión. Será juez competente para la declaración conjunta del concurso mercantil a que se refiere el artículo 15 bis de esta ley, el del lugar donde tenga su domicilio la sociedad integrante del grupo societario, que se ubique en los supuestos del artículo 10, 11 o 20 bis. Uno de los puntos también importantes es la declaración de concurso mercantil, que está establecida en el artículo 20
de esta ley de concurso mercantil. El comerciante que considere que han incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones en términos de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá solicitar que se le declare en concurso mercantil, el cual en caso de ser fundado se abrirá en etapa de conciliación, salvo que el comerciante expresamente pida que el concurso mercantil se abra en etapa de quiebra. Yo creo que aquí va a ser muy importante la forma en que se redacte este escrito, estimados colegas, a manera de que también dejen suficiente convicción al juez de que verdaderamente estamos en un caso de quiebra inminente, y máxime que tenemos ahorita una causal totalmente justificada, que es la pandemia. Si ustedes establecen, bueno, vamos a ver, como escuela particular, por ponerles un ejemplo, debido a que los alumnos que estaban con nosotros inscritos y las cuotas mensuales no las pudieron pagar los padres porque muchos quedaron sin trabajo o como causa de la pandemia, pues nos bajó la matriculación de alumnos al 50%, el 40%, el 30%, por lo tanto va a ser extremadamente difícil de que podamos recuperar este número de alumnos en un periodo de los 6 meses, 7 meses hasta que se pongan las vacunas, o un año. Por lo tanto, debido a que tenemos una serie de compromisos de préstamos bancarios, de pago de intereses, de adeudos de impuestos, pues consideramos que ya no va a ser posible que se reponga la escuela porque nos van a comer las deudas. Entonces mejor aquí le cortamos y pagamos menos. Entonces, más o menos yo creo que las causales y la justificación sí las tenemos en este momento. Entonces pues hay que saberlo manejar bien para que nos lo autoricen. En el párrafo número 2 del artículo 20 nos establece que la solicitud de declaración del concurso mercantil del propio comerciante deberá ser presentada en los formatos que a efecto dé a conocer el instituto, la cual deberá contener al menos el nombre completo, denominación o razón social del comerciante, el domicilio que se señale para oír y recibir notificaciones, así como en su caso el domicilio social, el de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes o bodegas, especificando en caso necesario en dónde tiene la administración principal de su empresa, o en caso de ser una persona física, el domicilio donde vive, y además a ella deberán acompañarse los anexos siguientes. Entonces tenemos los estados financieros del comerciante de los últimos 3 años, los cuales deberán de estar auditados cuando exista esta obligación en términos de ley. Ok, sabemos que en términos de ley los montos son altos para tener la obligación de auditar los estados financieros. Lo que es importante es, no estaría por demás de verificar que estos últimos 3 años de estados financieros coincidan con las declaraciones anuales. En ocasiones se hacen ajustes posteriores y ya no modificamos la declaración anual. Si tu declaración anual no va a coincidir con los números que tengas en estados financieros, bueno, pues ya será una causa para que se pudiera presumir que tú estás modificando, estás alterando los números. Debido a esta circunstancia, recomiendo tener mucho cuidado con esta situación. Y aquí está lo importante en la fracción número 2 de este artículo 20, que nos dice: una memoria en la que razone acerca de las causas que lo llevaron al estado de incumplimiento en que se encuentra. También dentro de la ley se encuentra de que si los administradores o los responsables, el representante legal, incurrieron en prácticas fraudulentas para no pagar y no hacerle frente a las obligaciones de la empresa, ellos también tienen algunas consecuencias legales. Por eso hay que tener mucho cuidado de revisar que los números sean reales y pues la memoria sea bien justificada, y sobre todo que le dé todos los elementos tanto al visitador como al juez de distrito de que estamos en la razón de la quiebra
y que está justificada y que los estados financieros y los números que estamos presentando son correctos. Fracción número 3. Se solicitan también una relación de sus acreedores y deudores que indique sus nombres y domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, el grado con que estima se les debe reconocer, indicando las características particulares de dichos créditos, así como de las garantías reales o personales que haya otorgado para garantizar deudas propias y de terceros. En algunos casos y empresas muy grandes pues se acostumbra que o das una garantía o una fianza. Entonces tener cuidado con esta situación, pues hay que dejarla también en esta relación de acreedores y deudores. La fracción cuarta, un inventario de todos los bienes inmuebles, títulos, valores, géneros de comercio y derechos de cualquier otra especie. Ya habíamos comentado que el inventario, bueno, le puedes analizar, le puedes insertar información interesante respecto al estado en que se encuentran, los años de uso y su probable valor de venta. Una relación de los juicios en los cuales el comerciante sea parte, que indique las partes del procedimiento, los datos de identificación del mismo, su tipo, estado del juicio y ante quién se tramita. Esto de los juicios es importante. Recuerden que esta solicitud se hace bajo protesta de decir verdad. Si no incluyen todos los juicios, bueno, aquí se puede tener también el peligro de una consecuencia legal. El ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la solicitud la garantía que se refiere al artículo 24, tratándose de las personas de acuerdo con los actos corporativos que sean necesarios para solicitar un concurso mercantil de conformidad con los términos y condiciones establecidas por los estatutos sociales respectivos o por los órganos sociales competentes, mismos que deberán de evidenciar de manera indubitable la intención de los socios o accionistas en tal sentido. Propuesta de convenio preliminar del pago a sus acreedores, excepto cuando el comerciante solicite la declaración de quiebra en términos del título sexto de esta ley. Propuesta preliminar de conservación de la empresa. La solicitud deberá transmitirse conforme a las disposiciones subsiguientes relativas a la demanda. En el auto admisorio de la solicitud se proveerá en términos del artículo 29 de esta ley. Entonces, así las cosas. Habíamos comentado referente a una propuesta de convenio preliminar de pagos acreedores, excepto cuando el comerciante solicita la declaración de quiebra. Muy bien, pero pues no está por demás tenerla presente para que en cualquier momento se pueda presentar, mostrársela. Ya en este caso no sería el visitador, después es un síndico el que se encarga de todo este trámite de la quiebra. Y propuesta preliminar de conservación de la empresa. Bueno, pues si quieres que se haga la quiebra, ya para qué vas a presentar la propuesta preliminar de conservación de la empresa. Ya no la quiero conservar, ya la quiero quebrar, quiero pagar con lo que tengo de activos a mis acreedores y que desaparezca ya el asunto para que no me sigan subiendo en ciertos casos los adeudos por concepto de intereses, de actualización, etcétera, etcétera, lo que sea aplicable en estos casos. Muy bien, estimados colegas, otro punto solamente para comentarles: tener mucho cuidado de este procedimiento. Recuerden, si se miente con la información hay consecuencias penales, entonces hay que ser bien meticulosos en revisar esta información y verificar que sea cierto.